buenos días, hermanos. Nos gozamos de estar aquí en nuestro templo para alabar y exaltar el nombre del Señor. Y hoy queremos iniciar este periodo de alabanza con una canción bellísima que se llama Océanos, pero no sin antes leer un versículo que el día de hoy nos trae Valentina como base de esta canción. Muy buenos días, hermanos. El versículo es Isaías 43:2 y dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Amén. Ahí donde estás, prepárate para exaltar el nombre del Señor. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre
Abraham creyó a quien podía ver mucho más allá de lo natural. Todas las promesas que Dios nos ha dado son para destruir la muerte y establecer la vida de Dios. Es por medio del cumplimiento de sus promesas que Dios establece su poder en la tierra cuando dijo: así será su descendencia. Esta es la Iglesia Bautista de la Fe en Cali, Colombia, y este es el último sermón de la serie Promesa y Compromiso. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Leamos del verso 13 en adelante. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra del Señor: obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, dice la palabra del Señor, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios le consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Aleluya. Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. Al hablar de cuántas promesas consignó Dios en la Biblia, unos afirman que aproximadamente son unas 6,000. Otros hablan en términos de 20 a 24,000 promesas. Sin embargo, eso no es lo importante aquí. Dios exige que nuestra mirada esté puesta en el proveedor y no en las provisiones que Él da. Siempre será mejor vivir agradecido con Dios por lo que tenemos que desdeñar de su provisión por tener poco. La prosperidad que viene de Dios llega a los que están viviendo una vida justa y recta delante de Dios. Dios ha prometido bendecirnos y el compromiso de cumplir esa palabra se hizo efectiva en la persona de Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo, Pablo dice en la carta a los Romanos que el Elohim, el Dios cumplidor de promesas, deseó bendecirnos grandemente.
y lo hizo trayendo a nuestras vidas una prosperidad integral. Hablar de prosperidad en la Biblia identifica más que un estado de ánimo que otra cosa. Prosperidad tiene su raíz en varios verbos que en la lexicografía bíblica los encontramos en los verbos salak, sakal, shalá, shalom, que a su vez traducen empujar hacia adelante, ser circunspecto, inteligente, estar tranquilo, estar seguro, estar feliz, estar en seguridad, tener paz, bienestar, estar feliz, estar bien. Y en el Nuevo Testamento, eudú es el término que nos invita a pensar en prosperidad, y traducido significa ayudar en el camino, triunfar en lograr algo. Así que si se pudiera extraer una definición que pueda reunir todas las aplicaciones del término prosperidad en la Biblia, saldría una frase como esta: prosperidad no es otra cosa que estar en paz con Dios, sabiendo que se tiene todo lo necesario para triunfar en la vida. Bendito sea el Señor. Encontrar agua en el desierto es prosperidad y no el dinero que lleves contigo. Tener paz en medio de una tormenta es prosperidad y no las riquezas que has acumulado. Contar con buena salud para trabajar y vivir bien es prosperidad y no los lujos con que se cuenta. Cuando Dios prometió hacer próspera a la nación de Israel, les entregó instrucciones precisas que debían seguir al pie de la letra. Fue así como Josué y Caleb fueron personajes de renombre en la historia de la naciente Israel, ya que estuvieron dispuestos a cumplir con las condiciones que Dios puso, obedecieron sus mandatos y fueron quienes poseyeron la tierra. La promesa no vino fácil, ellos tuvieron que hacer su parte, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que hagamos las cosas conforme a sus propósitos, obedeciendo a sus leyes. Hay unos principios básicos en los que se fundamenta la prosperidad que Dios prometió a la humanidad, y uno de esos principios es que Dios nos prospera de manera integral. Dios nos prospera de manera integral. Juan, en la tercera carta, en el capítulo 1, dice: yo, Juan el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que seas tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la que nosotros creemos correcta es lo que nos permite la prosperidad. Usar nuestra mente para renovar el entendimiento, sujetar las emociones en obediencia a la palabra. Prosperar, como lo enseña la Biblia, exige no confiar en las riquezas ni tratar de obtenerlas rápidamente. La honestidad es el elemento que debe caracterizar todo lo que pensamos, decimos o hacemos. La deshonestidad, la corrupción, es lo que finalmente termina destruyendo la economía del individuo, de la familia, de la empresa, de la nación. Dios estableció en su economía que la ganancia mala vida no durará. Entonces, ¿por qué arriesgarse? En el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 27, dice: el que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. Prosperar, como enseña la Biblia, exige también aprender el arte de dar. Hay personas que se justifican en su pobreza, pues siempre buscan que les estén dando. Ellas solo quieren recibir, pero no dar de lo que tienen. El gran predicador y teólogo británico de principios del siglo XVIII, John Wesley, dijo esta frase poderosa: cuando un hombre se vuelve cristiano, se vuelve diligente, confiable y próspero. Ahora, si ese hombre, cuando consigue todo lo que puede y ahorra todo lo que puede y no da todo lo que puede, entonces
tengo más esperanzas en Judas Iscariote. Las promesas de Dios no están basadas en las circunstancias que nosotros vivimos. Están fundadas en la fe de Dios. Están fundamentadas en la justicia de Dios, que es por la fe que está en nosotros. Cuando en nosotros se experimenta la fe de Dios, entonces sus promesas se hacen realidad. ¿Cuál es el significado de la palabra promesa de Dios? Al ir a la palabra de Dios nos damos cuenta que entender la promesa de Dios no es otra cosa que el ofrecimiento solemne, la expresión de la voluntad de Dios de dar. ¿Qué debemos saber en este último mensaje de la palabra del Señor sobre el compromiso de Dios al darnos sus promesas? Creo que nos vale bien conocer tres naturalezas. La primera naturaleza es la naturaleza que encierran todas sus promesas. Las promesas de Dios están fundamentadas exclusivamente en su carácter. En el verso 13 dice el apóstol Pablo en el texto que hoy nos ocupa: obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. La naturaleza de las promesas están fundamentadas en el deseo del corazón de Dios, porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere a través de las promesas realizar cosas grandiosas para ti. Abraham tenía fe para creer lo que Dios le estaba diciendo. Las promesas de Dios estaban fundamentadas en el querer de Dios y están fundamentadas en que hay algo que Dios ya pensó para ti. La promesa, tarde que temprano, se hace realidad en la vida nuestra, porque está fundamentada en la misma esencia de Dios. El actuar en fe atrae poderosamente el cumplimiento de la promesa. Dice el verso 16: así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. Aleluya. La Biblia establece que las promesas son por fe, para que entonces sean por gracia. En el momento en el que usted dude la promesa se debilita. En el momento en que usted le ponga fe a lo que está fuera del control de Dios, a lo que está fuera del proyecto de Dios, a lo que está fuera de la promesa de Dios, la promesa pierde fuerza. La promesa de Abraham era que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y esto quiere decir que respecto a esta promesa tenía que apropiarse de ella por fe para que se hiciera realidad en todo el resto de la humanidad. Por lo tanto, la promesa toma consistencia, la promesa toma solidez cuando usted y yo creemos esa promesa. Hay muchos que han atrasado la promesa de Dios por causa que les ha faltado fe para creer las cosas que Dios les ha dicho. Las promesas de Dios son el canal para establecer su gloria aquí en la tierra. Abraham vio el cielo y creyó que así sería la descendencia que Dios le iba a dar, porque él empezó a vivir las promesas en carne propia. Cuando Dios llama las cosas que no son como si fueran, Dios está diciéndote, aunque te parezca irracional, esa es mi realidad. Cuando Dios da la promesa, ya no queda en su poder, pues Él te la ha dado. Y si Dios te dio la promesa, en Dios está la promesa. La promesa está también en ti. La promesa que hace Dios para nosotros los seres humanos, a la humanidad le parece locura, pero las promesas son originales porque proceden del cielo. ¿Qué debemos saber sobre el compromiso de Dios al darnos sus promesas? No solamente conocer la naturaleza de la promesa misma, sino también la naturaleza de su cumplimiento. ¿Qué te garantiza que lo que Dios promete se cumplirá? Pues bien, para poder experimentar las promesas de Dios en nuestra vida, debemos entender que ellas son confiables porque están respaldadas por la autoridad que tiene su palabra. Lo primero que debemos entender es que Jesús y la palabra son uno. Entonces podemos ver que Jesús es la palabra de Dios. El lugar que le damos a la palabra de Dios en nuestra vida será el mismo lugar que le demos a Dios en nuestra vida. Debemos entender que el poder de una promesa está encerrado en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10 dice que así la fe viene por el oír y el oír por la rema de Dios. Eso nos da a entender lo que la palabra puede hacer en nosotros. Debemos entender que la palabra es verdad,
que el logos de Dios es la verdad suya. Si Dios dijo algo en su palabra, es un hecho que va a suceder. Debemos entender que la palabra de Dios no cambia. El logos de Dios nunca cambia. Debemos entender que la palabra de Dios trae las cosas al mundo natural, vienen de lo sobrenatural. Debemos entender que la palabra de Dios tiene poder para reproducirse en nosotros. Debemos entender que la palabra se vuelve real en nuestra vida cuando debemos vivirla conforme el Señor lo ha pedido. No podemos llegar a vivirla si es que no la conocemos. Juan en el capítulo 8 dice que para ser verdaderos discípulos debemos conocer y permanecer en su palabra. Santiago en el capítulo 1 nos deja muy claro que recibir la palabra de Dios no es suficiente si no nos convertimos en hacedores de ella. Debemos vivirla para que se vuelva una realidad de nuestra vida. Y en Josué capítulo 1, al recibir la orden que Dios le entregó, también tomó vigencia para nuestra vida. La palabra debe ser oída, guardada, obedecida. Así la haremos realidad en nuestra vida y producirá el fruto necesario. ¿Qué debemos entonces saber sobre el compromiso de Dios al darnos sus promesas? No solamente conocer la naturaleza de la promesa, no solamente conocer la naturaleza de su cumplimiento, sino también conocer la naturaleza que se requiere para poder experimentarla. La promesa reacciona a todo acto de fe. Promesas de Dios son el testimonio externo de su corazón esparcido por toda la Escritura. El apóstol Pedro en su segunda carta habla de las promesas como preciosas y grandísimas. Cuando Jehová se complace en abrir su boca y revelar su corazón, lo hace de una manera digna de él en palabras de poder y riquezas superlativas. Por las Escrituras percibimos a quienes pertenecen las promesas. Están disponibles solo para aquellos que son de Jesús. Tanto las promesas como las cosas prometidas son entregadas y fueron entregadas a Jesús y transmitidas a los santos a través de Él. Una persona que no está en contacto con Jesús no recibe el favor de las promesas, sino las advertencias y las amenazas que vienen como consecuencia de la desobediencia. Solo los hijos de Dios son los hijos de la promesa. Por las Escrituras nos beneficiamos de las promesas de Dios. Es sorprendente cuántas promesas hay en la palabra del Señor, pero el cristiano no sacará ningún consuelo o fuerza de las divinas promesas hasta que su fe eche mano y penetre el corazón de cada una de ellas. Solo cuando las promesas son atesoradas en la mente, el Espíritu nos las recuerda en aquellos momentos de desmayo, cuando más las estaremos necesitando. Por las Escrituras conocemos el alcance de las promesas de Dios. Quizá alguien se pregunte, ¿cuáles promesas del Antiguo Testamento me pertenecen de modo legítimo? Pues bien, si tú andas realmente en integridad, estás autorizado para apropiarte de esa bendita promesa y contar con que el Señor te hará gracia y gloria y bien que requieras de ella. Por tanto, si hay una promesa en alguna parte de su palabra que se ajuste a tu caso y situación presente, haz la tuya como apropiada a tu necesidad. Por las Escrituras recibimos el apoyo y fortaleza de las promesas de Dios. Si no hubiera promesas en la Biblia, no habría fe y tampoco habría esperanza, porque la esperanza es el contar con que poseemos las cosas que Dios ha declarado que nos daría. La fe mira hacia la palabra que promete, la esperanza mira hacia la ejecución de la promesa. Por las Escrituras aprendemos la paciencia que se requiere para ver el cumplimiento de las promesas de Dios llegar. Dios nos hace esperar con frecuencia para que pueda perfeccionarse la obra de Dios en la paciencia. El demorar la ejecución de las promesas por parte del Señor da lugar al cumplimiento de varios objetivos, como poner a prueba nuestra fe, como desarrollar nuestra paciencia, como ejercitar nuestra esperanza, como fomentar la sujeción a la divina voluntad. Hermano y amigo, sin duda Dios cumplió con la promesa de bendecirnos y hacer de la humanidad una raza próspera. Por eso era indispensable que cada ser humano tomara exactamente la provisión y medida de bendición que le había sido destinada, y así vivir en completa sujeción a los principios de la palabra de Dios.
Dios ha puesto algunas cosas en nuestras manos, pero cada una de ellas nos hace responsables al administrarlas. En realidad, nada es nuestro, todo pertenece al Señor. Él es el creador, Él es el sustentador de todo. Él debe pues ocupar el centro en todo. El principio de una vida próspera se distingue por reconocer que todo cuanto soy, cuanto tengo y cuanto puedo es por Dios y para Dios. Cuando los hombres nacimos, ya todo estaba aquí. La Biblia dice en el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el profeta Ageo en el capítulo 2 dijo: mía es la plata, mío es el oro, así dice Jehová de los ejércitos. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 18 va a terminar diciendo: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Te invito en esta mañana, precioso hermano, dile al Señor que estás interesado en heredar cada una de sus promesas y tener la autoridad y el poder para reclamarlas en el nombre de Jesús y en la fe de Cristo Jesús. Padre, celebramos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la unción que nos das a través de la vida de tu amado Hijo Jesús. Y ahora pedimos que te glorifiques en nuestra vida y nos permitas vivir en obediencia y comenzar cada día un renacer espiritual, que podamos vivir a la luz de tu palabra las experiencias gloriosas que tienes para darnos. Gracias porque nos invitas para que podamos vivir amparados en tus promesas. Gracias por la promesa y el compromiso que tuviste de hacer que cada una de ellas llegara a nuestra vida con poder y autoridad. Exáltate en nuestras vidas. Te entregamos cada hogar, cada familia aquí representada. Glorifícate en la manifestación de tu misericordia y tu bondad en nuestra vida. Bendice esta semana número 27 que empezamos hoy, y que el favor, la gracia y tu bondad sea en la vida de cada uno de nosotros. Tu misericordia sea sobre toda la humanidad y tomando control absoluto de todas las situaciones que nos ocurren. Por tu infinita gracia te lo pedimos en Cristo Jesús con acción de gracias. Aleluya. Amén. Que tengas una feliz semana. Que Dios bendiga tu vida permanentemente. Gracia y paz para tu vida.